A través de la Biblia vamos a conocer la oración del Padre Nuestro. A través de ella vamos a ver a Dios como Padre, a conocer al único Dios. La oración del Padre Nuestro no es una oración tradicional, sino es un mandato del Señor para nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos dé la revelación de su palabra. Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por el privilegio de tener un Dios como Padre, como eres tú, Señor. Que tu bendición esté hoy en nuestras vidas, Señor, para hablar del único Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de hablar de tu palabra y de conocer tu verdad, Señor, porque a través de ella conocemos el propósito que tú tienes para nuestras vidas, que es la salvación y la vida eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante hasta el 13. Dice la palabra: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros podemos ver a través de la oración del Padre Nuestro, que el Señor nos dice que cuando nosotros oremos no usemos vanas repeticiones. Nosotros no podemos ver el Padre Nuestro como una vana repetición, sino debemos verlo como la oración ordenada por nuestro Dios, porque dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en el secreto. ¿Qué es entrar en el secreto? No es encerrarnos en un cuarto y aquí que nadie nos vea, porque nosotros podemos estar encerrados en un cuarto, pero podemos estar pensando en las cosas de este mundo, en lo que piensan los gentiles, en cuál es nuestra necesidad, qué pensamos nosotros que necesitamos comprar o vender, o bueno, las necesidades que nosotros tengamos. Cuando nosotros entramos en el secreto y cerramos la puerta, es que cerramos nuestros pensamientos a este mundo y tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nosotros podamos tener esa comunión con el Padre, y que a través de esa oración llegue al reino de los cielos y entendamos que tenemos un Padre que está allí, que nos escucha. Entonces esa es la intimidad con el Señor. Debemos cerrar la puerta a nuestros pensamientos y a las cosas de este mundo y dejar que nuestro espíritu se comunique con el Señor para poder tener esa relación íntima con el Señor. Y dice el versículo 9, vosotros pues oráis así. El Señor dijo, esta no es una oración modelo, Él dijo, oren así. Dice, oren Padre nuestro. Nosotros debemos entender que tenemos un Padre en los cielos. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que algunos de ellos lo llamaron a Dios Padre, pero ellos no lo podrían llamar Padre por el Espíritu, porque solamente por la sangre de Cristo nosotros tenemos el derecho de llamar al Señor Padre. En el Antiguo Testamento ellos no lo podrían llamar Padre, solamente lo podían ver como el Padre creador de todas las cosas. Vamos a ver, por favor, Malaquías capítulo 2, versículo 10. El libro de Malaquías nos está mostrando a nosotros que ellos lo veían como el Dios creador de todas las cosas. Dice el versículo de Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Nosotros tenemos un Dios, decían ellos, no tenemos todos un único Dios, Él es un Dios creador. Nosotros también somos creación del Señor, pero ahora por la sangre de Cristo nosotros le podemos llamar Padre.
Padre nuestro. Ya nosotros, Él no nos ve como su pueblo, porque ellos eran el pueblo de Dios. ¿Por qué eran el pueblo de Dios? Porque a través de la ley ellos no le podían llamar Padre, sino que le tenían que llamar Señor, porque era el rey. Ellos eran siervos o eran vasallos, entonces ellos no le podían llamar Padre, ellos le tenían que llamar Señor. Pero ahora a través de la sangre de Cristo, Él dice que nosotros le podemos llamar Padre, y que Él es nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Nosotros podemos mirar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 y 18 dice: ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitad pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que los que unen a una ramera es como un cuerpo en ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Entonces nosotros podemos entender, perdón, este no es el pasaje, pero sí hay un pasaje que dice que él ya los llamó a ellos pueblo, pero nosotros somos sus hijos. Creo que es 2 Corintios, me equivoqué en este momento, no lo tengo, pero la próxima vez se los recuerdo. Entonces nosotros podemos entender que tenemos un Padre y que está en los cielos. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Cristo Él nos hizo sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como hijos. Y solamente nosotros a través de la sangre le podemos llamar Abba Padre, Padre mío que estás en los cielos. Entonces nosotros podemos ver a través de la palabra que Él nos adoptó como sus hijos y como hijos le podemos llamar Padre. Miremos por favor Gálatas capítulo 4 del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora nosotros le podemos llamar Abba Padre. ¿Por qué le podemos decir Padre? Porque a través del Hijo Él nos reconcilió con el Padre y nos dio la adopción de hijos. Entonces ya nosotros no somos siervos, sino somos hijos. Entonces le podemos decir Abba Padre. Podemos saber que en la oración del Padre nosotros entendemos que tenemos un Padre que está en los cielos, que tenemos un Padre que nos oye. Nosotros podemos hablar y Él nos oye. El Padre siempre va a oír al Hijo. Entonces nosotros como hijos nos podemos presentar delante de Él y entender que tenemos un Padre. Dice que nosotros debemos santificar su nombre. Veamos por favor el Salmo 33:6. Salmo 33. ¿Por qué debemos santificar el nombre del Señor? Miremos lo que dice el Salmo 33:6. Dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nosotros debemos santificar el nombre de Dios porque Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Dice que por el aliento de su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra fue creado todo. Qué privilegios para nosotros poderle llamar Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y por qué debemos santificar el nombre? Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura y empezamos a entender y a reconocer el propósito de la palabra para nosotros y adquirimos el conocimiento del Señor, podemos ver que hubo un ángel que se rebeló contra Dios, que quiso pisotear el nombre de Dios. Ese ángel fue arrojado a la tierra y nosotros podemos ver por el Antiguo Testamento que lo primero que el Señor creó fueron los ángeles, como lo dice en Nehemías 9, Él creó los ángeles para que estuvieran a su servicio, pero hubo un ángel que se rebeló contra Él, que quiso ser igual a Dios, y nosotros también podemos ver en Isaías 14 que Él quiso ser igual a Dios, y en Apocalipsis 12:7 dice que fue arrojado a la tierra y que ahora quiere obrar en los hijos de desobediencia. Pero nosotros reconocemos al único Dios. ¿Por qué? Porque como ese ángel fue arrojado a la tierra, vino a dañar todo el plan creado por Dios, entonces por eso el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que usted debe creer que el Señor quitó toda la autoridad que tenía sobre su vida, que en la cruz del Calvario derribó toda autoridad, y ahora nosotros podemos tener esa autoridad del nombre. ¿Para qué? Para santificarlo.
Cuando nosotros creemos en su nombre y hemos recibido la vida, podemos santificar el nombre del Padre. Dice, Padre nuestro que está, venga a nosotros tu reino. Nosotros debemos anhelar el reino de Dios. ¿Por qué nosotros debemos anhelar el reino de Dios? Miremos por favor Romanos capítulo 14, versículo 17 dice. Romanos capítulo 14, versículo 17. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos tener la paz y el gozo. Cuando nosotros recibimos eso, ¿es por qué? Porque el reino de nosotros, el reino de Dios, perdón, ha venido a nosotros. Dice Romanos 14, 17. Ay, Corintios. Dice que nosotros debemos tener la palabra en nosotros debemos tener un depósito de la palabra y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Por eso nosotros en la oración del Padre nuestro debemos anhelar el Espíritu, debemos anhelar el reino de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer paz y gozo a nuestro espíritu. Nosotros debemos anhelar siempre esa presencia de Dios, porque la paz que da Cristo nadie la puede tener, sino solamente Él nos la da. Y veamos, dice, cuando nosotros tenemos esa paz en nuestro corazón, debemos hacer la voluntad de Dios. Dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El Señor hizo la voluntad en el cielo, ahora nosotros debemos hacer la voluntad en la tierra. ¿Cuál es esa voluntad? Como dice Juan capítulo 6, versículo 6:40 dice, y esta es la voluntad de Dios, que creamos en el Hijo para tener vida eterna. Eso es lo que nos manda el Señor, a que creamos en su Hijo para tener la vida eterna. ¿Cuánto usted está creyendo en el Hijo de Dios? Es que el Padre nuestro no es una oración repetitiva, Él dijo, oren así porque es el mandato. Estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, debemos decir, Señor, ayúdanos, Señor. ¿Y cómo nos puede ayudar? Pidiendo el pan nuestro de cada día, porque el pan es el pan de vida. Usted puede leer en Juan capítulo 6, versículo 32 y 35, leemos por favor, Juan capítulo 6, versículo 32 y 35 dice, nosotros debemos siempre creer lo que la palabra dice el 32, y Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Y dice el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros debemos venir al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a saciar nuestra hambre. No pidamos el pan de este mundo. Los que pidieron el pan en el desierto murieron y ellos no tenían la vida. Ahora nosotros pidamos el pan, que es la palabra de Dios. Si nosotros comemos de este pan, vamos a tener vida en nuestro espíritu y vamos a tener el gozo y la paz del Espíritu Santo. Entonces nosotros así vamos entendiendo la oración del Padre Nuestro, que nosotros podemos darle la vida a otro, que no, la oración del Padre Nuestro no es repetitiva, que cuando nosotros vemos la oración entendamos que estamos hablando con un Padre que está en los cielos y que Él nos oye. Porque cuando nosotros hablamos, Él nos escucha y Él nos responde a través de ¿qué? De su palabra, y la palabra nos trae vida. Por eso debemos pedir ese pan. Y dice, perdona nuestras deudas. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos perdone. Nosotros no podemos perdonar a nadie, es el Señor que perdona, pero nosotros no debemos acordarnos de esa deuda que le tenemos con esa persona, sino que nosotros debemos entregarle todo al Señor. Y dice, y no nos metas en tentación. Nosotros debemos pedirle al Señor que no caigamos en la tentación. El Señor en Mateo capítulo 26, 41 dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en la tentación. Pero ¿qué es la tentación? Hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Esa es la tentación. Entonces, que cuando ore el Padre nuestro, Señor, no me dejes caer en la tentación, por favor, no me dejes caer en esa tentación. ¿Por qué? Porque voy a querer hacer mi voluntad y no la voluntad del Padre. Y si yo hago mi propia voluntad, me estoy creyendo Dios, porque el Señor dijo que nosotros deberíamos creer en Él, creer en su Hijo para hacer la voluntad. Dice, y líbranos del mal. ¿Cuál es ese mal? ¿Qué es el mal? Cuando el Señor dice, líbranos del mal, recordemos allá en Génesis capítulo 2, versículo 15, que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros hablamos del bien y del mal, el bien es la vida
Y el mal es la maldición. Si nosotros le decimos, Señor, líbranos del mal, líbranos de caer en la maldición. ¿Cuál es esa maldición? La muerte espiritual nuevamente, porque aunque usted vaya a la iglesia, usted puede estar muerto espiritualmente. ¿Cuánto usted está dando la vida? Usted se congrega cada domingo y dice, sí, Señor, yo estoy dando la vida porque voy al culto. Sí, Señor, yo estoy dando la vida porque sirvo. Dar la vida es creer en la palabra y ponerla por obra. No ser religiosos ni fanáticos, sino apasionados por la obra del Señor. Que no nos apartemos, que no haya esa muerte espiritual en nosotros, sino que nosotros tengamos esa vida en nosotros para servir a Dios. No, por eso dice, líbranos del mal, que nuestro espíritu no caiga en la maldición de la muerte espiritual, sino que nosotros podamos servirle con todo nuestro buen Dios. Por eso dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria. Cuando nosotros hacemos la obra del Padre y entendemos verdaderamente la oración del Padre nuestro, podemos glorificar su nombre. ¿Cómo glorificando su nombre? ¿Cómo glorificamos su nombre? Cuando hacemos los discípulos. Pero no solamente hacer discípulos, sino mostrar el fruto en el espíritu, pero también el fruto con nuestra conducta, porque ¿qué hacemos nosotros si hacemos discípulos, pero nuestra vida es sucia y mala delante del Señor? Debemos entender que nosotros debemos ser integrales en todo lo que hacemos, que nuestra vida siempre sea llena del Espíritu Santo, que el propósito de la oración del Padre nuestro es mostrarnos que nosotros tenemos un Dios que está en los cielos y que ese Dios está mostrando está mirando nuestras vidas en todo tiempo, que a través de la palabra nosotros entendamos que hay un Padre todopoderoso, que es el Padre creador, pero que es el Padre que también puso a su Hijo para que diera la vida, y Él dio la vida. ¿Cuánto nosotros estamos dando la vida para servir a nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo? Padre, te damos gracias por tu palabra, que es la bendición para nosotros. Gracias porque hoy nos enseña, Señor, que tenemos un Padre que está en los cielos, Señor. Gracias porque hoy queremos hacer, Señor, que ese pan venga a nosotros, que esa palabra esté en nosotros, que podamos hacer tu voluntad, Señor, y que podamos nosotros, Señor, honrar tu nombre, Señor. Líbranos del mal, Señor, por favor. No permitas que nuestro espíritu caiga en la tentación, Señor, de no hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener esa vida, Señor. Ayúdanos a santificar tu nombre, Señor, cada día. Ayúdanos a mostrar el reino de Dios en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque un día nos sacaste de muerte a vida y hoy ya no somos pueblo, sino que somos tus hijos, Señor. Y como hijos tuyos, santificamos tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén.